Buenos días, nos encontramos el día de hoy desde aquí, desde Guaslala, específicamente en la cooperativa Cacaonica. Agradecidos nuevamente con ustedes por compartir información sobre este rubro de cacao. Nos encontramos compartiendo el diplomado Tecnoagro, tecnologías para mejorar la producción y productividad agropecuaria. Este diplomado, compañeros, surge como una estrategia de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional a través de la Universidad Nacional Agraria y también la Universidad Abierta en Línea, UALN, para compartir tecnologías y prácticas, como dice el tema, para que muchos productores, no solo de cacao, de diferentes rubros, puedan mejorar la producción y, lógicamente, mejorar también los ingresos, ¿verdad? El día de hoy estamos con el profesor Kevin Urro Centeno, él es docente de la Universidad Nacional Agraria, mi persona, Pedro Maradiaga, y vamos a hablar acerca del rubro cacao. Ya estamos en el rubro cacao, específicamente con el tema de cadena de valor en cacao. Cadena de valor. Necesitamos entender eso, ¿verdad? Y explicar a qué se refiere cuando hablamos de cadena de valor. A ver, alguien que me pueda apoyar con esa respuesta. ¿Qué entiende por cadena de valor? En las cadenas de valor de cacao podemos comenzar pensando en la producción. Desde que comienza ese proceso de la producción, comienza la levantada de la cosecha, después viene la transformación, el procesamiento, hay más personal procesando ese rubro para traerlo a los centros de acopio. Después viene la transformación aquí, el procesamiento para buscar la calidad. Y en todo ese proceso de cambios hasta llegar al consumidor, todo ese proceso es lo que se entiende por cadena de valor. Al consumidor final ya le llega un producto terminado y ahí está ya todos han sido partícipes de una acción que le han dado ese, como diríamos, ya sería el valor agregado. Excelente. Muchísimas gracias, don Marvin. Y qué conveniente su respuesta, don Marvin, porque usted es miembro de la cooperativa y también es productor del cultivo de cacao aquí en Guaslala. ¿Por qué le digo que es conveniente? Cadena de valor. ¿Qué es una cadena? Una cadena son un montón de eslabones, ¿verdad? Que van aquí juntos, así juntos forman una cadena. Esta cadena de valor está formada por productores. Luego vienen los acopiadores, los que tienen aquí en este caso la cooperativa, los que transforman hasta llegar al consumidor final. Por eso es que se llama, ¿verdad?, bien conveniente cadena de valor. Todo tiene que ir junto, tiene que ir coordinado. Y más aún, cuando esta cooperativa o cuando el grupo de productores en todo Nicaragua están optando a la certificación. Si nosotros no tenemos una cadena de valor bien definida, con cada proceso, ¿verdad?, bien realizado, difícilmente llegamos a la certificación. Imagínense que un consumidor final en Europa o en América del Norte consume su cacao o su chocolate. Si le sintió algún sabor extraño, entonces difícilmente o fácilmente más bien puede identificar que en la cadena de valor hubo un problema. ¿Cómo identificamos ese problema? ¿Fue en el productor? ¿Fue en el acopiador? ¿O fue en el que transformó ese producto? De esa manera nosotros conocemos cada uno de los eslabones de esta cadena de valor. Viene, decía don Marvin, desde la parte productiva, aquí en la parte productiva que seleccionan la planta, la tierra donde van a establecer la plantación de cacao. Luego, lógicamente nuestro gobierno y muchas instituciones del sistema de producción, como el MEFCA principalmente, el INTA ahora con las ferias de cacao o las jornadas, ¿verdad?, de agroinnovación que hace, promueve lo que es la transformación también del cacao. Específicamente aquí la cooperativa va a participar en una feria nacional en donde muestran qué es lo que están haciendo con el cacao. La cadena de valor, cuando se menciona, no se queda en una parte de ella. Decía don Marvin, va desde la producción hasta el consumidor final. Pero ahí el profesor Kevin, porque eso no termina ahí, ¿verdad, profesor? Después del consumidor final,
necesitamos un eslaboncito más. Ahí lo van a conocer. Después del consumidor final hay un eslaboncito más que es el que tenemos que mantener. Muchas empresas inician, crecen, se desarrollan y hasta ahí nomás. Hay un eslaboncito más que debemos de conocer. Muchos de los productores realizan procesos agroindustriales. En este caso, ¿verdad? Muy convenientemente, aquí en la cooperativa se realiza todo el proceso, producción, acopio, luego viene la parte de fermentación y eso que sería como la parte de beneficiado del cacao y luego a la transformación o a la exportación. Para todos los productores que están el día de hoy pendientes de este diplomado, es muy importante conocer cuáles son todos estos eslabones de la cadena de valor en el cultivo de cacao. Yo les quiero agradecer, ¿verdad?, la participación principalmente de don Marvin. Los vamos a dejar con el profesor Kevin, quien en la siguiente estación nos va a compartir cuáles son los detalles de esa cadena de valor en cacao. Muchas gracias. Bienvenidos productores el día de hoy, ¿verdad? Vamos a abordar el tema de cadena de valor. Primeramente sabíamos que cadena de valor abarca todo lo que es desde la producción, abarca también la transformación y lo que es el consumidor final. Entonces vamos a comenzar con la estructura de una cadena de valor de cacao. En este caso tenemos la primera parte que es la producción y cultivo. Si tenemos un voluntario que nos habla un poco de cómo es la producción y el cultivo de cacao. Nosotros en primer lugar vamos pensando, ¿verdad?, en la preparación de suelo del cultivo de cacao, ya que es una planta, ¿verdad?, que tiene un proceso de vida a largo plazo. Dependiendo del manejo, eso va a tener un rendimiento muy bueno. Entonces preparamos suelo, ¿verdad? La preparación de suelo es la que el pase principal para obtener una producción. Entonces luego vamos con el procedimiento, ¿verdad?, desinfección de suelo y también con la selección de semillas, que es lo más importante, donde vamos nosotros a identificar esa variedad que sea productiva, ¿verdad?, que a largo plazo pues tengamos producción. Nosotros buscamos una producción paralela en la cacaotera, es decir, que en algunos árboles pues no son productivos, otros solo dan flores, otros dan mazorca, pero el tamaño de su mazorca, ¿verdad?, a veces tiene mucha cáscara. Entonces nosotros buscamos semillas que tengan cáscara rala y que tengan bastante grano, ¿verdad? Entonces, y ahí nosotros vamos produciendo, ¿verdad?, una mejor cantidades de quintales de baba, puede ser cada 15 días, cada mes, cuando el cacao ya es productivo, sí. Ok. Bueno, continuando, ¿verdad?, con los eslabones de esta cadena de valor, tenemos el segundo, que es la cosecha. Si nos hablan un poco sobre la cosecha, otro voluntario. Sí, díganlo. Buenos días, pues yo voy a hablar un poco sobre lo que es la cosecha en campo. Como productor de la cooperativa se nos exige un cacao de calidad y para eso pues empezamos en nuestro campo haciendo lo que es el corte del cacao, posteriormente la recolecta y después eso se recoge y después se hace una selección a la hora de hacer el partido de mazorca. Vamos seleccionando las frutas que tienen monilia, las que están dañadas por ardilla, por carpintero. Hacemos una selección, posteriormente pues utilizamos bolsas plásticas, sacos para sacar esa semilla. Posteriormente pues eso va trasladado al centro de acopio donde hay unas comunidades, siempre y cuando vean la inocuidad del producto, que venga limpio, fuera de ningún olor extraño, porque sabemos que es una producción de calidad la que vamos a entregar. Posteriormente pues ya sabemos que viene de nuestra finca hacia la cooperativa, que es donde se le da la transformación, igualmente siempre con su nombre, su etiqueta, si es orgánico, todo ese proceso viene desde allá con su recibo de venta, de que el productor recibe allá. Entonces todo eso es lo que nos ayuda para que podamos tener una masa de calidad acá en nuestra cooperativa. Así es. Todos estos pasos, por ejemplo, nos contribuyen a asegurar lo que es la calidad de nuestro producto final. Ahora vamos al siguiente paso, que nos habla acerca de la fermentación. Otro voluntario que nos comparta un poco de cómo hacen la fermentación en el caso del cacao.
Bueno, buenos días. Voy a hablar un poquito sobre la fermentación. Como decíamos, pues la fermentación de cacao se requiere de que tengan buenas cajillas, que tengan hoyo y que por lo menos tengan hojitas de mostaza para meter en la masa de cacao, ¿verdad? Porque eso nos ayuda pues a que tengamos una buena fermentación, nos ayuda con el proceso de sabor. También un momento después de que fermentamos el cacao en cajones, lo sacamos a la cajilla, donde también otro proceso que le damos que más o menos unos 40 centímetros o 30 centímetros, porque en el secado tenemos que tener mucho cuidado con el sol. Si el sol está muy caliente, debemos de hacer un proceso no muy acelerado, porque si lo hacemos acelerado lo que hace es quedar un cacao ácido. Entonces cuando ya vamos al proceso de transformación, ya nos queda un producto muy ácido. Entonces llevamos un proceso no muy acelerado en ese periodo por unos 2 días. Después de 2 días ya comenzamos a hacer un raleo. Un raleo que ya lo podemos dejar en unos 20 a 15 centímetros por las cajillas, ya que son las cajillas grandes a que yo presentaba en la mañana. Después de eso venimos con el secado cada 15 minutos en movida por cajillones. Después de eso pues el proceso que le damos es con el termómetro para ver la cantidad de la masa que ha reducido el agua que ha vaporizado. Entonces después del seguimiento que continuamos es probar granito por granito para ver si ya está seco. Esa es una manera pues como práctica de nosotros los productores, del equipo técnico. Cada vez que nosotros pasamos en cada cajillón siempre agarramos un granito y lo estamos probando a ver si ya está seco. Y tenemos también el muchacho responsable que le da seguimiento para ver si ya esa masa de cacao o ese volumen de cacao ya está apto para ser empacado. Yo creo que de ahí también iniciamos un pesaje para que ese cacao llegue a la bodega de almacenamiento pesado, porque es la recomendación que nosotros seguimos en el área de proceso. Una vez que eso ya está seco, va dividido por lote, como explicaba Gamaliel, va dividido por lote para después hacer una selección y ya entramos a la prueba de catación para ver si el producto que nosotros estamos secando está en óptimas condiciones de sabor para poder ser trasladado al laboratorio. Yo creo que desde ahí ya comenzamos a hacer la selección de la cantidad de kilos que vamos a trabajar para comenzar a hacer la pasta. Bueno, yo creo que en esa parte ya está ahí lo que le puedo apoyar yo. Bueno, continuando, ¿verdad? Hemos mencionado 3 etapas muy importantes. Ahora posterior vamos a la 4ª etapa de esta cadena de valor, lo que es el procesamiento primario. ¿Conoces el procesamiento primario, verdad? 3 etapas. 1, el secado. 2, el tostado. Y posterior, el descascarillado del grano de cacao. Así que vamos a escuchar ahora a un voluntario que nos hable un poco del procesamiento primario que hacen con el cacao. Bueno, en el procesamiento primario, pues lo que se hace es principalmente ver el secado, principalmente con el cacao, selección, para que vamos a trabajar un determinado lote, pero tenemos que llevar granos de calidad, que no vayan granos quebrados, granos que vayan con malformaciones. Entonces lo que nosotros queremos es calidad para llegar a lo que es el cacao para la transformación. Bueno, en la otra parte que seguiría es el procesamiento secundario. Una vez que ya tenemos tostado, ¿verdad? Descascarillado nuestro grano de cacao, procedemos al proceso de molienda para después destinarlos a la transformación. Si nos hablan un poco sobre el procesamiento
secundario? En el procesamiento secundario lo que se realiza ya lo que es la pasta o el vino también, todo eso procesado, entonces lo que se produce ya es el licor de cacao para posteriormente ver lo que es las transformaciones, si lo vamos a transformar para un chocolate caliente o si se van a procesar en chocolate. Bueno, muy importante estas dos etapas, ¿verdad? Para proceder a la otra etapa que es la transformación. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro cacao, ya puede ser en pasta, licor de cacao, ¿verdad? Procedemos a la transformación donde abordamos cuáles son ese valor agregado que le damos a esa pasta. Ahora vamos a escuchar a un voluntario también que nos hable un poco sobre la transformación. Bueno, en la parte de transformación, ya sea de cacao, hay que tomar en cuenta también cada procedimiento que se hace, comenzando con desde el productor, la cosecha, la fermentación que esté en óptimas condiciones, el procesamiento primario, es decir, el secado que tuvo, la acidez que se llegó a obtener, el procesamiento secundario, el nivel de tostado que estuvo, cuántos minutos de tostado. Entonces, ahí sí tiene que ir siguiendo una trazabilidad para así yo hacer una transformación de muy buena calidad. Es decir, si quiero hacer un chocolate, tengo que, yo como un cliente, tengo que saber qué estoy transformando. Es decir, tengo que saber toda la trazabilidad que tuvo todo ese lote de cacao, para así yo tener un producto de calidad. Y depende de qué quiera yo ofrecerle al público, porque transformación puede ser que yo haga chocolate, puede ser que haga bombones de chocolate, puede ser que yo haga coberturas de chocolate. Entonces es importante la transformación para así yo ofrecer un producto de calidad. Y en la parte de transformación también es importante de qué quiere la población, qué es lo que les gusta. Y también hay que saber que un cacao de calidad, para obtener un chocolate de calidad, pues uno de los fundamentos importantes es que el chocolate tiene que ser un 70% o un 80%, o mucho mejor si es un 90% de cacao, un 10% azúcar, porque ahí sabemos que si tuvo buena transformación y si tuvo buen procesamiento en la hora de llevar todo el proceso del cacao, entonces yo puedo hacer un chocolate de calidad hasta un 90%, porque sé que no voy a tener acidez, sé que no voy a tener aromas malos, no voy a tener defectos en el cacao. Entonces es un chocolate que lo voy a saborear muy bien y me va a ayudar también a que mi salud sea más mejor y a que me dé bastantes energías. Así es. Bueno, continuando, ¿verdad?, con los siguientes eslabones, una vez que ya tenemos nuestro producto transformado, ¿verdad?, pasamos a lo que es la distribución y comercialización. Muy importante ver cómo va a ser los canales de distribución, la comercialización y lo que es el consumo final de nuestro producto una vez ya terminado. Ahí abordamos varios aspectos, ¿verdad?, como la presentación o etiqueta que tenga el producto final también, que se nombren las características, ¿verdad?, de nuestro chocolate o el otro producto que se vaya a hacer, ¿verdad? Así que vamos a escuchar un poco cómo hacen la distribución y comercialización del producto final. Siguiendo con la distribución y comercialización, para yo tener una buena distribución, igual tengo que contar con un certificado, ya sea orgánico o sea RA. Igual también tengo que contar con una inspección por parte del ICSA para ver si ese cacao está en buenas condiciones para así ser consumido por las personas. Y a la hora de comercialización, lo primero, el procedimiento que hacemos acá es el cliente pide muestras de todo el lote de cacao. Entonces nosotros le dividimos muestras, se las enviamos y esperamos el resultado. Y depende de él que cuál tipo de cacao quiere, porque la cooperativa aquí manejamos diferentes protocolos.
Es decir, que unos los implementamos nosotros, otros son los clientes que piden ese protocolo. Entonces, manejamos esos protocolos y así nosotros les enviamos muestras y posteriormente ellos hacen su pedido por contenedores. Tenemos clientes en Francia, Italia, Holanda y Bélgica. Entonces, cada uno de ellos son diferentes protocolos. Igual tenemos clientes acá en Nicaragua, como Richter Sport, también pequeños chocolateros de Nicaragua. Está el chocolate Momotombo, está Calayo Chocolate, que también ellos se les llega una muestra y ellos hacen su pedido de cuántos productos quieren de cacao, dependiendo del protocolo que pidan y de los protocolos que nosotros ofrecemos también. Bueno, ahora un último paso de la cadena de valor y muy importante, lo que es la sostenibilidad y certificación. Conocemos, ¿verdad?, que todo proceso, toda cadena de valor es importante, lo que es la sostenibilidad y también la parte de certificación. Ver con qué certificaciones cuentan o qué certificaciones se quieren alcanzar. En este caso vamos a escuchar a un voluntario también que nos hable un poco sobre la sostenibilidad y certificación en el caso de la cooperativa. Bueno, como cooperativa contamos con 3 certificaciones, ¿verdad? La SPP, que es símbolo de pequeños productores. Contamos con la certificación orgánica, ¿verdad?, que nos certifica nosotros Biolatina. Contamos también con la certificación del estándar de agricultura sostenible, en este caso de Rainforest Alliance. Son 3 certificaciones, ¿verdad?, que contamos, que nos certifican diferentes entes, ¿verdad? Y otras certificaciones, por ejemplo, las de LICSA, ¿verdad?, como procesadores, como comercializadores también. Y para ser sostenible, ¿verdad?, debemos, como productores, como técnicos y como cooperativa, pues influye bastante, ¿verdad?, de que los productores estén activos, de que los productores den buen manejo a sus plantaciones de cacao, de que sean amigables, ¿verdad?, también con el medio ambiente, que es algo muy importante que nosotros como cooperativa implementamos, ¿verdad?, con los productores que tenemos asociados y los nuevos productores que quieran ingresar, pues igualmente pues es el mismo perfil que tenemos. Bueno, entonces, como cadena de valor, ¿verdad?, estudiamos esos 9 pasos. Primeramente, la producción en el cultivo. Estuvimos escuchando testimonios de la cooperativa Cacao Nica. También la otra parte que sigue, que es la cosecha. Vimos también lo que es la fermentación, aspectos muy importantes y parámetros en la fermentación para asegurar la calidad. Después vimos un poco sobre el procesamiento primario. En el procesamiento primario, que era el secado, tostado y descascarillado, mencionaron también los compañeros un poco de cuáles son esos parámetros para asegurar la calidad en el cacao. Y posterior vimos lo que era procesamiento secundario, cuando hacemos la molienda, tomando en cuenta que vamos después al otro eslabón, que es la transformación. En la transformación, cuáles eran los parámetros o manera de controlar la calidad de ese cacao para proceder ya a la transformación en subproductos, por ejemplo, chocolate, bombones, crema, pastas. Después procedimos también a lo que era información sobre cómo se da una distribución y comercialización en una cadena de valor. También, por último, el consumo final, para ver, por ejemplo, qué tipo de consumidor tenemos, cuáles son los gustos, ¿verdad?, o preferencias de esos consumidores y cuáles son las demandas futuras que tienen esos consumidores. Y por último, cómo asegurar lo que es la sostenibilidad y a través de certificaciones que se han ido en el proceso, en este caso de la cooperativa, alcanzando, y futuros emprendedores, ¿verdad?, cuáles son esas certificaciones que se deben tomar en cuenta para, número 1, asegurar la calidad, número 2, mantener el sabor de nuestro producto y número 3, acceder a nuevos mercados, ¿verdad? Así que posterior vamos a pasar a la siguiente estación, donde vamos a hacer
un proceso práctico de crema de cacao. Vamos a presentar una formulación y vamos a desarrollar cada paso. Continuando con la tercera estación, ¿verdad? De lo que es cadena de valor, vamos a elaborar un proceso de crema de cacao. El día de hoy vamos a trabajar con la siguiente formulación, pero antes de iniciar, ¿verdad?, tomar en cuenta siempre en todo proceso de cadena de valor y todo proceso alimentario que es necesario para asegurar la higiene, ¿verdad?, y no cuidar de los alimentos, tomar en cuenta las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura abarca lo que son los manipuladores de alimentos que usen la vestimenta adecuada, ya sea gabacha, delantal, tapaboca o mascarilla, ¿verdad?, gofia, guantes también. En el caso del manipulador de alimentos se recomienda que siempre ande sus uñas cortas, el pelo corto, en caso de barba también corta. Se recomienda también a la hora de procesar no andar perfumes tampoco ni cremas, porque eso de manera indirecta contamina el producto que estamos procesando, ¿ya? También nada de usar ningún tipo de prendas, por ejemplo, cadenas, pulseras, anillos, nada de ese tipo de cosas, ni relojes, porque a la hora de procesar se nos puede desprender alguna de esas prendas o alguna cosa de esas prendas y se nos puede contaminar nuestro producto final y vamos a tener entonces una mala reputación en cuanto a lo que es inocuidad de los alimentos, ¿ya? Dicho eso, entonces vamos a pasar un poco sobre lo que es la formulación de crema de cacao. Para la formulación del día de hoy, esta formulación está dada para 1 kilogramo de crema de cacao como producto final. Para eso vamos a necesitar aproximadamente 450 gramos de pasta de cacao. Vamos a necesitar también 454 gramos, ¿verdad?, de azúcar glass, 300 gramos de mantequilla láctea. Vamos a necesitar 227 gramos de leche en polvo, 5 gramos de estabilizante y 4.5 gramos de sal. Esto en porcentaje nos equivale a lo siguiente: aproximadamente 30% de pasta de cacao, 31% de azúcar glass, el 20% lo contiene lo que es la mantequilla, 15% de leche en polvo, el 1% de estabilizante. En el caso de la estabilizante tienen que ir según normativas nicaragüenses que son conocidas como la Enetón. Tenemos también el caso de la sal, que es el 0.3%. Y opcional, cuando nosotros queremos alargar la vida útil de nuestra crema o de nuestro producto, para este caso se recomienda el uso de benzoato de sodio para aumentar la vida útil. A la hora de utilizar benzoato de sodio, según las normativas nicaragüenses y el reglamento técnico centroamericano, te dicen las normas de aditivos, ¿verdad?, que se tiene que utilizar aproximadamente 0.5 por cada kilogramo de muestra, ¿ya? Ahora, en la última parte vamos a presentar un poco, antes de iniciar, el flujograma de proceso o el procedimiento que vamos a llevar a cabo para elaborar nuestra crema de cacao. Número 1, vamos a tener la parte de resección de la materia prima cuando llega, ¿verdad?, a la planta o área de proceso. Posterior hacemos lo que es la selección del grano. Ahí vamos a ir desechando el grano que no entra para garantizar la calidad de nuestro producto. Después de que hacemos esa selección, pasa al proceso de tostado del grano de cacao. Una vez que cumple con el proceso de tostado, que a veces puede ser aproximadamente unos 20 minutos, temperatura arriba de los 70 grados, pasamos a lo que es al descascarillado. Después del descascarillado, pasamos a la molienda. En la molienda obtenemos el cacao en polvo. Posterior pasa a una conchadora o se trata de hacer una pasta de cacao para que después hagamos un proceso o operación de mezclado. En la operación de mezclado es donde vamos a agregar la leche en polvo, vamos a utilizar la mantequilla, vamos a utilizar la sal, el azúcar y el estabilizante que nos va a ayudar a que no se nos separen lo que son las grasas, ¿verdad? Posterior a eso hacemos un proceso de concentración y aplicamos temperatura por 20 minutos, ¿verdad? Vamos a llevarlo al fuego, ¿verdad?, por 20 minutos. Después de que lo tenemos ya concentrado el producto, vamos a hacer un pequeño enfriamiento de aproximadamente 15 minutos y procedemos a envasar en envases esterilizados. También en este caso de la crema de cacao
se pueden utilizar envases de vidrio para envasar, pero también se pueden utilizar, por ejemplo, aquí tenemos este tipo de envases. Se pueden utilizar también envases plásticos y se sellan tipo al vacío, ¿verdad? Y posterior a eso pasamos al almacenamiento. Para alargar la vida útil, había mencionado anteriormente que se puede utilizar benzoato de sodio. Otra recomendación también, lo que es el caso de la refrigeración. Y otro caso también que se recomienda mantener siempre las buenas prácticas para alargar la vida útil de nuestro producto. Vamos a pasar entonces al proceso de elaboración de la crema de cacao. Vamos a comenzar entonces con la selección del grano de cacao para comenzar el proceso. Comenzamos con la primera parte muy importante, que es la selección del grano de cacao. Por acá tenemos el grano de cacao que es desechado, ¿verdad?, que no cumple con las características necesarias para procesar. Así que para asegurar la calidad nosotros tenemos que hacer una separación de los granos que están en buen estado y tenemos los granos desechos o granos que se separan del proceso antes de proceder a procesar. Lo otro, que es un punto muy importante, tomar en cuenta que los envases que vamos a utilizar hay que esterilizarlos, ¿verdad? Y se recomienda, aunque sean de vidrio, se recomienda esterilizar aproximadamente 10 minutos en agua, ¿verdad? Se lleva a hervir el agua y se ponen durante 10 minutos, posteriormente se retiran y cuando ya estén secos están listos para el proceso de envasado. Continuando con el proceso, vamos a proceder a lo que es el proceso de mezclado. En el mezclado vamos a combinar todos los ingredientes que lleva nuestra formulación hasta llevarlo a homogenizar. Cuando digo homogenizar es que se concentren en una sola mezcla y ahí vamos a obtener el sabor final de lo que es nuestra crema de cacao. Entonces vamos a necesitar primero agregar lo que es la mantequilla. Mantequilla. Don Marvin, pase adelante. Entonces usted va a ir mezclando. Tenga. Agregue la mantequilla primero. Agregamos en este caso la mantequilla, ¿verdad? Uno, para evitar, digamos, que nuestra pasta se queme al tener contacto con la olla. Lo otro, que esta grasa favorece también la textura que vamos a tener y el sabor que va a tener nuestra crema. Entonces comenzamos a derretir primeramente, ¿verdad?, la mantequilla. La vamos mezclando en la olla. Vamos a ir teniendo lista la pasta de cacao. Vaya mezclándola poco a poco. Entonces vamos a ir mezclando poco a poco toda la mantequilla hasta que se derrita completamente. Posterior a que se derrite, agregamos la pasta de cacao para continuar con el proceso de mezclado. Vamos haciéndolo de manera así, giratoria. Un poco más. Entonces, para mí, explique la indumentaria. Para mí. Bueno, durante este proceso también y durante todo el proceso de elaboración de crema y de un producto alimenticio, ¿verdad?, es importante por eso el uso de guantes, tapabocas, gofias, delantares, para evitar que en estos procesos se dé alguna contaminación cruzada. Por eso les hacía referencia también a evitar lo que es el uso de perfumes, el uso de cremas también, porque cuando nosotros usamos cremas sudamos un poco más. Entonces, cuando estamos haciendo este tipo de operaciones, ya sea ir mezclando, ¿verdad?, puede caer sudor en nuestro producto alimenticio y entonces ahí ya estamos contaminando nuestra mezcla. ¿Ya? Lo otro, que también, si no tenemos la indumentaria adecuada, podemos hacer una contaminación con algún perfume que andemos impregnados, se le pasaría, digamos, de forma indirecta, ¿verdad?, llega a penetrar el producto y nuestro producto final tendría ese olor característico a un perfume, por lo que ende, digamos, el consumidor detectaría ese olor. Pasa bastante en productos secos, pero también en este tipo de productos pasa ese tipo de cosas. Ya tenemos, ¿verdad?, diluida ya lo que es la barra, entonces vamos a agregar la pasta de cacao. Sí. En el caso de la pasta de cacao que les estamos presentando, ya ha pasado, digamos, el cacao por todo ese proceso que fue, primeramente, ¿verdad?, la selección
Después de la selección pasamos al proceso de tostado. Después del proceso de tostado pasamos a descascarillar. Después de descascarillar pasamos al proceso de molienda. Durante el proceso de molienda lo llevamos a un tamaño donde obtengamos una pasta o conocido también como el licor de cacao, que es lo que estamos derritiendo ahorita. El licor de cacao o pasta de cacao con ciertas temperaturas tiende a solidificarse. Así que el día de hoy nuestra crema, por ejemplo, vamos a agregar esos ingredientes que mencionamos anteriormente para tener una textura no tan sólida, ¿ya? Que quede similar a un producto como un tipo pasta, similar a las Nutella, similar a una mantequilla, similar también a una crema para untar al pan, ¿ya? Entonces vamos a ir haciendo movimientos giratorios para disolver lo que es la pasta de cacao. Y bueno, este proceso lo estamos haciendo de manera artesanal, pero claro que se puede ir tecnificando, ¿verdad? Como mencioné en las primeras operaciones, por ejemplo, para el proceso de selección se puede hacer manualmente. El segundo proceso, que es el tostado, se puede tostar en horno. En el caso de productores, por ejemplo, si no tienen un horno, pueden trabajar con una cocina, una olla, ¿verdad? Y tostar el cacao, ir midiendo el tiempo, ¿verdad?, que se está dando el tostado. Lo otro, si yo no tengo, por ejemplo, un termómetro en casa para hacer el tostado del cacao, yo tengo que hacer dos métodos. Uno, observar mi cacao, ¿verdad?, cuando lo voy a tostar. Y lo otro, escuchar cuando el sonido, digamos, cuando estamos tostando, que suena de la cascarilla, o algunos le dicen un crack. Suena un crack, entonces ahí ya está, mi cacao ya está tostado. Ya. Posterior a eso, yo lo dejo un tiempito en reposo y procedo a descascarillar. Entonces, con ese proceso de tostado, yo descascarillo más rápido mi cacao, ¿verdad? Y ya voy viendo el cacao que voy a trabajar. En el caso de la molienda, que es el siguiente proceso, en la molienda, si yo no tengo, por ejemplo, una conchadora, yo puedo utilizar un molino de grano, que son manuales. Entonces esos molinos de grano te permiten reducir el tamaño de tu cacao, ¿verdad? Por lo menos le tenés que dar unas 3 a 4 pasadas más o menos para ir reduciendo tamaño. Cuando digo reduciendo tamaño es de que ya no se vayan sintiendo los grumos en los dedos de lo que es el cacao. Ya no se van sintiendo los grumos, entonces hasta obtener un cacao más o menos en polvo. Pero si ese cacao en polvo yo le sigo dando un poco más de pasada, que viene siendo como prensado, vamos a alternar ahorita. Venga a mezclar. Dé la vuelta por acá. Dele, vaya ondeándolo así. Sí, ok. Entonces seguimos haciendo movimientos giratorios, ¿verdad? Vemos que ya se va incorporando lo que es la pasta de cacao y va quedando en un estado líquido, ¿verdad? Entonces, como seguía mencionando, por el proceso de molienda, vamos dándole varias pasadas hasta obtener una textura que ya el cacao comienza a desprender 100 grados, digamos, de manteca de cacao, ya, o conocido también como la pasta de cacao. Entonces, ahorita hacemos movimientos giratorios. Una vez que ya lo tengamos líquido, vamos a adicionar los otros ingredientes hasta concentrar. Esta vamos a trabajar. Okay. Entonces vamos a continuar haciendo movimientos giratorios. En este caso, ¿verdad?, estamos trabajando, como había dicho en la formulación, un porcentaje de cacao. Pero, por ejemplo, esa formulación, en el caso de los productores, se puede personalizar. Si yo quiero, digamos, una concentración un poquito más amarga de la que vamos a obtener acá, puedo aumentar el nivel de cacao y reducir el nivel de azúcar también. Ya, eso puede variar. En el caso de la leche en polvo también se puede disminuir. Igual en el caso de lo que es el estabilizante, por ejemplo, tiene la función de mantener, ¿verdad?, lo que son los ingredientes, que no se den separaciones. Pero en el caso de la estabilizante, si utilizamos menos cantidades, ya sea de leche en polvo y de azúcar, podemos utilizar un poquito menos para este tipo de proceso. ¿Okay? Vamos a ir preparando la leche para irla adicionando al producto.
vamos a agregar la leche en polvo que ya la tenemos hidratada, ¿verdad? Vamos a hacer movimientos más giratorios que no se nos peguen acá. Acá, miren. Sí, tenemos que hacer movimientos más giratorios, evitar que se peguen las paredes de la olla porque lo que es el cacao y muchos productos al combinar también con leche tienden a crearse grumos si se mantiene mucho tiempo en la misma posición. Entonces tenemos que hacerla acá, mire. Vaya agregando poco a poco la leche. Vamos adicionando hasta ver que nuestra textura de nuestra crema, ¿verdad?, no tenga ningún tipo de grumo. Ya. En caso de que nosotros no tenemos una conchadora, podemos hacerlo así como lo estamos haciendo de esta manera artesanal, ¿verdad?, evitando que se creen grumos. Porque, por ejemplo, esa es la función de una conchadora, si lo quiero tecnificar. Con una conchadora yo los aplico todos estos ingredientes, ¿verdad? Y cuando ya tenga una textura ya que no se sientan grumos, ahí está mi crema de cacao. Pero en este caso que trabajamos con una olla, tengo que ir controlando estas operaciones, que es en la mezclado de los ingredientes, para evitar que se cree algún tipo de grumo, ¿ya? Agregamos entonces toda la leche. La leche combinada con el cacao, lo que vamos a obtener es que vamos a reducir el grado de amargor que tiene el cacao. Ya se va a sentir una tonalidad más dulce, más cremoso también. Vamos a agregar ahora el azúcar glass, que ya la tenemos hidratada también. En el caso del azúcar glass, trabajamos con azúcar glass por el tamaño de las partículas. Por ejemplo, si yo utilizo una azúcar refinada normal, ¿verdad?, de la que es de consumo diario, va a pasar de que nuestro crema de cacao va a quedar con grumo por la textura que tiene el azúcar. Entonces se recomienda mejor utilizar azúcar glass. Algunos lo que hacen también para el azúcar glass es de que esa azúcar, digamos la refinada, la disuelven en agua, ¿verdad?, hasta crear un tipo de sirope, pero sería otra operación antes. Entonces, para facilitar ese proceso, puedes utilizar directamente el azúcar glass ya hidratada, ¿verdad? Cuando menciono la palabra hidratado, es de que toda esta crema, por ejemplo, como lo estamos trabajando con una pasta que es un poco más sólida, hidrato mis ingredientes para que se me haga más fácil a la hora de mezclar y homogenizar mi mezcla también. Aquí mismo vamos a agregar ya lo que es el estabilizante para evitar la separación de nuestro ingrediente. Vayan sacando los recipientes que ya utilizamos. ¿Va a dejar algunos para vertirlo, profesor? ¿En qué lo va a vertir? ¿O directamente en los potecitos? No, vamos a utilizar otro recipiente porque ese son muy frágiles. ¿A qué temperatura más o menos? Entonces, para la concentración, ¿verdad? Ahorita adicionamos el estabilizante, ya lo podemos ir agregando para estabilizar nuestra mezcla, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos agregado acá todos nuestros ingredientes, para llegar al proceso de concentración, hacemos como el flujograma a 70 grados en caso de tener un termómetro por un tiempo de 20 minutos. Vamos a concentrarlo. Cuando digo 70 grados, si yo no tengo un termómetro, por ejemplo, puedo trabajar de manera visual, ¿verdad? Ver que le está hirviendo. Entonces, cuando él esté hirviendo, yo lo voy a ir mezclando por 20 minutos. Voy tomando el tiempo y voy mezclando. Sin parar de mezclar porque en esa operación, ¿verdad? Como estoy trabajando arriba de los 70 grados y en el caso de estar a un fuego, digamos que fuera con leña, tiende a aumentar más la temperatura, entonces las paredes de la olla queman más y se pueden crear grumos, ¿ya? Por eso en esta operación tenemos que tener sumo cuidado y mezclar bastante de esta manera así, para que no se nos creen ningún tipo de grumo, ¿ya? Que quede concentrada nuestra crema, ¿verdad? Lo otro también, en las cantidades que pusimos de azúcar fue opcional. Vamos a hacer una degustación al final y también de ahí se hace una pequeña
evaluación como consumidor y como también como emprendedor, ¿verdad? Para ver si este tipo de producto te gusta el grado de dulzura que tiene y se puede personalizar en aumentar el grado de azúcar o disminuir también, ¿ya? Entonces ahorita vamos a comenzar a concentrar por aproximadamente 20 minutos. Bueno, una vez pasado, ¿verdad?, los 20 minutos de concentración a 70 grados, ya tenemos concentrada nuestra mezcla, procedimos después a un pequeño enfriamiento. Ahora vamos a proceder a lo que es el envasado. En este caso tenemos envases de vidrio y también tenemos envases plásticos, que es opcional cada presentación que le querramos dar. Por ejemplo, pueden ser 4 onzas, 8 onzas, 32 onzas, o si queremos también podemos utilizar bolsas plásticas, grado alimenticio, que esas necesitan una selladora, ¿verdad? Y se pueden empacar por kilogramo o por libra también. O si se gusta a alguien también por media libra, dependiendo del gusto y demanda que tengamos del cliente. Entonces vamos a proceder al proceso de envasado ahorita. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos, ¿verdad?, nuestra mezcla enfriada, ¿verdad?, vamos a ir tomando porciones a llenar nuestro envase de vidrio. Vamos tomando de acá entonces. Entonces hacemos acá, miren. Entonces, una vez que lo tenemos acá, vamos poniendo aparte, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestras tapaderas, ¿verdad? Entonces, tenemos las tapaderas por acá. Una vez que ya esté completamente frío, vamos a ir lavando los alrededores, que ya quede el espacio para el proceso de etiquetado. Ya después solo le ponemos la etiqueta y está nuestro producto final. Ahora vamos con uno de los pequeños entonces. Bueno, en este proceso, ¿verdad? Nosotros tomamos un poco los cálculos de manera general y para este kilogramo se hizo un gasto aproximado de aproximadamente como 500 córdobas en todo lo que es materia prima, incluyendo un poco de mano de obra, ¿verdad? Con ganancia, ¿verdad? Sería más o menos por kilogramo, que equivale a 2.2 libras, sería una ganancia aproximada de 760 córdobas por kilogramo de crema de cacao. O sea que es un producto rentable con el cual se puede comenzar a emprender y dar valor agregado a la producción de cacao. En este caso, suponiendo, ¿verdad?, que como materia prima que estamos trabajando el proceso a partir de pasta de cacao. O sea que estaríamos comprando ya la pasta de cacao para no pasar por los otros procesos y sería con esos cálculos para tener esa ganancia, ¿ya? Pero el productor, ¿verdad?, puede hacer las otras operaciones, por ejemplo, de la que era la selección, hacer el proceso de tostado, descascarillado y molienda, que reduciría un poco lo que son los costos, ¿verdad? Y nos ayudaría a bajar los costos de producción y obtener un poco más de ganancia, ¿ya? Entonces, igual sería un producto rentable que nos daría mayores ganancias en el procesamiento. Por último, ¿verdad?, por ejemplo, nosotros habíamos compartido esta formulación, la formulación que tenía un 30% de pasta de cacao y un 30% de azúcar glass. Pero si, por ejemplo, nosotros comenzamos a emprender en este rubro y tenemos a diferentes segmentos de consumidores y nos dicen que quieren consumir una crema de cacao un poco más amarga, podemos variar los porcentajes de azúcar con los porcentajes de pasta de cacao. De igual manera, si nosotros queremos personalizar esta crema, y le queremos dar otro sabor, que sea, por ejemplo, quiero acentuar un sabor, digamos, a vainilla, solamente le agregaría vainilla a mi mezcla final para que tome otro aroma. O también, si yo quiero darle otro sabor, por ejemplo, puedo utilizar frutos secos como el maní, puedo utilizar cardamomo, puedo utilizar también ajonjolí también y otro tipo de semillas para darle otro sabor a mi crema y hacerlo más atractivo para el consumidor, ¿ya? Lo otro, ¿verdad?, que no tomamos acá, que era para aumentar la vida útil, por ejemplo, yo les había mencionado que podemos utilizar lo que es benzoato de sodio, que una vez que nosotros estamos procesando y queremos aumentar la vida útil de nuestro producto, se recomienda para este tipo de productos el uso del benzoato de sodio
o también el uso del sorbato de potasio. Cualquiera de los dos es opcional, ¿verdad? Pero se tiene que trabajar bajo una normativa de alimentos regida por el MINSA, que es la NTON de aditivos alimentarios, donde te dice las cantidades que puedes utilizar por libra o por litro de producto. Por ejemplo, en el caso de benzoato puede ser de 0.5 a 1 gramo por litro más o menos. Nos gustaría escuchar por parte de los participantes algún testimonio de qué le pareció la actividad de hoy y cuáles fueron los conocimientos adquiridos. Creo que sí, esto ha sido importante pues para el equipo porque estamos compartiendo ese conocimiento, ¿verdad? Ya que este producto pues que se ha estado haciendo acá, eso nos va a ayudar a nosotros para seguir elaborando más productos y pues no pues compartir esa experiencia que ustedes los traen. Agradecido mucho con ustedes, pues el equipo que ha venido. Ya para nosotros pues es una experiencia nueva estar reunido con ustedes, estarnos pues tomando esa foto. Pues yo creo que es algo importante, ¿verdad? Está como una experiencia más para el equipo técnico de Cacaonica y todo el grupo que participamos. Bueno, yo veo que es importante esto como productor en campo. Como dijo el profesor, ¿verdad? Lo podemos realizar artificialmente. Puede ser no tener equipos tecnológicos, ¿verdad? Pero lo podemos hacer en campo, con productores, y esto permite pues darle un valor agregado a nuestra cacaotera. Miren, entonces este está sin benzoato, oigan. Así que, por ejemplo, en refrigeración les puede aguantar más del mes, en refrigeración. Igual las temperaturas aquí no son tan altas. Entonces en refrigeración más del mes, por lo menos 2 meses aproximadamente en refrigeración. Pero cuando les digo, por ejemplo, en refrigeración y que no tiene benzoato ni nada de eso, es un producto que no lo puedo estar destapando y tapando, que sea sellado pues completamente. Una vez que yo lo tenga ya abierto, ¿verdad? Ya reduzco su vida útil. Bueno, para este cierre, ¿verdad? Ya cerrando actividad, primeramente queremos agradecer a los productores que nos acompañan el día de hoy, agradecer a la cooperativa Cacaonica también por brindarnos el espacio donde estamos desarrollando esta actividad y también un mensaje, ¿verdad? Para todos los productores que nos están viendo, incentivarlos o motivarlos, ¿verdad? Que tomen en cuenta que esto es una alternativa que pueden utilizar para agregar valor a la producción de cacao, porque por ejemplo si yo tengo, aunque sea una parcela, digamos, y tengo pequeña producción o yo solamente tengo un quintal de cacao, esta es una alternativa para generar mayores ingresos que me permitiría, digamos, continuar aumentando mi producción, porque a futuro yo podría invertir y aumentar mi producción o irme haciendo o adquiriendo nuevos equipos o herramientas para tecnificar este proceso, ¿verdad? Y a partir de ahí también hacer otros subproductos del cacao que me van a llevar al punto de, en ese emprendimiento, poder tener incluso una marca o también tener un distintivo, ¿verdad? En el mercado y acceder a otros mercados y generar oportunidades de empleo en mi comunidad o en mi zona. Muchas gracias.